Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, un placer que estén con nosotros, igualmente estar con ustedes también, porque siempre es recíproco la compañía. Estar haciendo radio a esta hora siempre es como un compromiso, digo, porque la gente cena a esta hora, no vuelve a casa y nosotros estamos acá con nuestros invitados que a veces se acercan a la radio, así que les agradecemos a los que se acercan a la radio luego de un día ajetreado que quieren estar con nosotros. Por eso siempre agradecemos la generosidad de los invitados que se llegan hasta los estudios de la radio y a ustedes que nos escuchan hace un montón de tiempo, 7 años que estamos en vivo en esta radio, que nos da mucha alegría. 7 años, ¿no? Ya, buenísimo, 7 años. Vamos envejeciendo juntos con Dolores Prosen, que está en la... Bueno, Dolores está igual, que está en la producción. Leandro, buenas noches, me llamo Lisandro Cejas. Como siempre, una alegría estar con todos ustedes, así que ya ya estamos cerquita del Día del Psicólogo, ¿no? 13 de octubre, así que tenemos preparado un programa más que interesante para ese 13. No estoy diciendo que los otros no sean interesantes, ¿no? Pero el 13 de octubre vamos a homenajear a los psicólogos y vamos a estar convocando a actores y actrices que son psicólogos y psicólogas y que tienen una obra de teatro en nuestra facultad. Yo soy psicólogo, ¿no? O soy psicóloga, es la obra de teatro. Psicóloga, bien, entonces van a venir las actrices y van a hacer un monólogo de qué ser psicóloga, ¿no? Para ellas. Pero bueno, es una obra que está hace un tiempito en el Centro Cultural de nuestra facultad, así que no se la pierdan porque la próxima semana vamos a estar difundiendo esto. Bien, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, hasta las 10 de la noche vamos a estar acompañándolos también a todos ustedes desde Radio UBA y desde Sintonía Psi, que es justamente nuestro programa. Hoy nos acompañan Paula Rabone, ella es psicóloga de la UBA, psicoanalista, ya había estado con nosotros presente y por teléfono. Ella es docente de la UBA en la práctica profesional, la clínica en la emergencia y es jefa de trabajos prácticos y es la segunda vez que está con nosotros. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación, muy bien. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, no es un debut para vos, para Martín Trigo, sí, quien es licenciado, es psicólogo, psicoanalista, es coordinador de la práctica profesional, la clínica en la emergencia, y bueno, era justamente hasta este año jefe de trabajos prácticos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, para vos sí es la primera vez en la radio. Sí, nunca estuve en un estudio de radio y bueno, te agradezco la invitación. No, la alegría que estés con nosotros, ¿eh? Bueno, la idea va a ser charlar con todos ustedes. La idea, entre otras cuestiones, va a ser contarles que se acerca dentro de poquito la 15ª jornada anual de la práctica profesional, ¿sí? La clínica de la emergencia, que fue iniciada en su momento por Horacio Manfredi. Hace mucho que ha venido Horacio con nosotros acá, hace 6 o 7. Horacio vino hace 6 años más o menos, ¿no? Fue uno de los primeros invitados de venir a los estudios de la radio. ¿Cómo se preparan? ¿Cuáles son las expectativas de estas jornadas anuales de la clínica en la emergencia? ¿Cómo se preparan luego de toda la experiencia recabada después de tantos años? Bueno, yo te puedo comentar algo respecto de eso en el sentido de la experiencia de esta recabada que vos nombrás. Nos preparamos bien, con mucho entusiasmo, como todos los años, con la coordinación de Paula en el armado de la jornada y con un tema que realmente nos convoca, nos entusiasma y que es un espacio muy especial para nosotros el de la jornada, porque se da también en un marco de combinación de distintos actores que intervienen, ¿no? Entre ellos exalumnos de la práctica profesional, docentes de la materia y también colegas que trabajan en instituciones y se interesan por el tema y por participar. Y es un momento esperado por todos nosotros el de las jornadas. Imagino que debe ser un lugar de encuentro, como decías, exalumnos, donde se promueve la discusión también, ¿no? Es un lugar que nos genera muchas satisfacciones todos los años, porque bueno, con mucha alegría vemos cómo los exalumnos regresan año a año
Incluso, bueno, la nuestra es una práctica que tiene muchos años. Si tenemos 15 años de jornada, imagínate cuántos son, Martín, que tenemos de años de práctica profesional. De práctica profesional estamos cursando el año 24. Un montonazo. 24 años. Sin tener experiencia, ¿no? Con lo cual hay docentes dentro de la práctica que fueron alumnos y exalumnos que vienen ya con muchos años de recorrido a presentar sus trabajos en nuestras jornadas, que para nosotros es un lugar importantísimo de intercambio. Y aparte con esto jugoso que tiene que ver con la práctica, ¿no? Esto de insertarse en los diferentes ámbitos. Yo quería, si ustedes pueden desplegar para los oyentes que son psicólogos y para los que no son, esto de un psicólogo trabajando en la emergencia, ¿no? Uno podría pensar que un médico trabaja en la emergencia, no tratando de curar a alguien, pero un psicólogo, ¿cómo podríamos explicarle a un oyente que no es de la parroquia, digamos, que no es psicólogo, qué es lo que hace un psicólogo, un colega en la emergencia? ¿Y qué es lo que sería emergencia para nosotros? Bueno, para pensarlo así, nosotros tenemos dos visiones de la emergencia. Una que tiene que ver con lo que nos es más conocido, que se liga mucho a eso que urge, que hace sentir mal, a un dolor extremo, que requiere la ayuda de un profesional, de alguien que realmente pueda ubicarse en un lugar donde esa persona pueda hablar de ese dolor, pueda articularlo en palabras, pueda decirlo, de darle un tiempo y un espacio. Y eso es muy importante, porque en general la emergencia llama a la premura de quien la recibe, a intervenir, a resolver, a poder hacer calmar eso que está ocurriendo. El psicólogo, la posición que tiene que tener en ese sentido es de poder alojar ese dolor, digamos, de hacerle un espacio y un tiempo para que pueda ser dicho en palabras, puesto en palabras, y que alguna idea pueda ser reparadora de ese dolor que aparece en ese momento, y la persona que está en situación de emergencia empieza a contar consigo mismo, ¿no? Empieza a contar con su pensamiento, con su manera de ver las cosas, y eso lo va haciendo salir de la emergencia. Digo, y lo contás también, digo, que loable y qué interesante es que cuando uno está con un padecimiento, llegar a un consultorio, ¿no? Y que haya allí alguien que reciba ese dolor, ¿no? Que reciba esa angustia, a veces ese sinsentido, ¿no? Ser escuchado por el otro de por sí ya genera una apertura, ¿no? Uno es recibido y eso calma un poco, es pacificador en algún punto. Sí, en este punto, bueno, retomo lo que venía diciendo Martín, en cuanto nosotros pensamos la emergencia de dos maneras posibles. Un primer modo es este modo que explicaba recién Martín, más ligado a los inicios de la práctica nuestra como práctica profesional, que se inicia en el Hospital Borda, pero luego se va abriendo a otras instituciones y empezamos a teorizar y a repensar también la emergencia en otros sentidos, y empezamos a poder pensar la emergencia ligada a la posibilidad de que emerja ahí una subjetividad que a lo mejor se encuentra arrasada por la angustia o sin posibilidad de poner palabras, ¿no? Entonces, como la emergencia del sujeto, ¿no? De un sujeto que solo puede emerger en el lazo con un analista. Bueno, nosotros somos analistas, somos psicólogos con orientación psicoanalítica, ¿no? Sí, no, me quedé pensando en esta cuestión de la emergencia, ¿no? Que uno podría escuchar emergencia como urgencia y emergencia como algo que aparece ahí, ¿no? Exactamente, esa era la idea. Con estos dos juegos, ¿no? Y quedó muy claro, como lo decías, Paula. ¿Aparecen nuevos padeceres que emergen en nuestra sociedad en este momento histórico? ¿Hay nuevos síntomas, nuevas maneras de encontrarse con eso con lo real, digamos? ¿Ocurre que este momento histórico nos promueve maneras de gozar, de padecer, distintas a otros momentos históricos? Sí, yo creo que siempre el psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis ha tenido que pensarse en relación a su época. De hecho, las temáticas que invadían el mundo de Freud cuando estaba inventando el psicoanálisis, muchas de ellas eran traídas por lo que socialmente estaba ocurriendo. Y eso era llevado a esos consultorios, era llevado por los pacientes en sus síntomas, en sus problemas, ¿no? Y hoy día también es una época que va trayendo distintas modalidades del padecer psíquico, que tiene que ver no solamente con lo que promueve, sino con lo que no ofrece, ¿no? Porque hay una ausencia de oferta en nuestra época
de las cosas que a una persona la pueden hacer sentirse mejor, ¿no es cierto? Estar más ubicada en su mundo, en sus lazos, más en relación a los otros. Y la aparición, justamente charlábamos con Paula hace un ratito cuando veníamos para acá, la aparición de la necesidad del consumo, de la eficacia, ¿no? De la rapidez. De la rapidez. Sí. Y todo eso pensá que le quita tiempo la elaboración de cada cosa. Entonces, eso trae, bueno, padecimientos nuevos, ¿no? Donde hay cuestiones simbólicas que ya no funcionan de barrera. Entonces, muchas veces, bueno, Paula en ese sentido tiene bastante trabajo en el servicio del Durán, de niños, con el abuso sexual, con las dificultades de acompañar a la niñez en su arribo al mundo, en su conocimiento y construcción del mundo. Y ya más en la adolescencia y la adultez, algo que aparece mucho es la cuestión de la adicción y también de la soledad, ¿no? Cada vez hay más, hay una práctica más solitaria del modo de estar en la vida, ¿no? Sí, y eso termina también a veces cayendo en la consulta al modo de la depresión, al modo de la falta de deseo. Como una rotura del lazo social, sí, ¿no? Exactamente, la desorientación, no saber bien para dónde ir, ¿no? Cómo ubicarse, ¿no? Sí, es interesante, porque cuando vos decís de la soledad, uno diría, bueno, pero con las redes sociales están interconectados, ¿no? Están conectados todos, pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, el sujeto está muy solo ahí, ¿no? Y más solo cuando no se encuentra en su deseo allí, ¿no? Y pareciera ser que estos objetos para gozar, en hilerita, ¿no? Con siendo uno tan parecido al otro, nos saca de eje en algún punto, porque todo el tiempo la sociedad nos promueve estos objetos tan iguales, ¿no? Donde la diferencia queda como aplastada ahí. Sí, tal cual. Creemos que la sociedad de consumo, que es un poco de lo que veníamos hablando con Martín hace un ratito, y bueno, y el mercado como el que maneja y establece cuáles son las leyes del juego, por decirlo de alguna manera, lo que genera es, sobre todo en los adolescentes, pensaba, ¿no? Esta vivencia del sinsentido, pero como algo existencial, ¿no? No como secundaria una ruptura o una situación que desencadena eso, sino la vivencia del sinsentido como existencial. Es algo que se escucha mucho en los adolescentes, ¿no? Y no tan adolescentes también, porque bueno, está este efecto de que parece que ahora la adolescencia se ha extendido hasta los casi 40, ¿no? Entonces, claro, la gente... Bueno, la gente de 40 que nos escuche, quédense tranquilos, chicos, que acá Paula lo acaba de ratificar según lo que sabe y bien, está perfecto. No, yo me quedé pensando en la gran problemática de las adicciones, ¿no? Cómo el objeto de droga o el que fuere no viene a taponar eso, ¿no? Que falta ahí, ¿no? Por eso me pareció interesante que esto que emerge, ¿no? En la emergencia es que hay un ser allí que no está desplegado, ¿no? Que está como medio aplastado. Bueno, y eso es un poco también tarea de todo análisis, ¿no? Por supuesto que la época trae estas cosas que vos comentás, ¿no? El consumo de sustancias, la adicción, que es justamente algo que uno puede decir, hay debilidad en el lazo, ¿no? Entonces ahí el objeto se interpone y se trata de resolver lo que a cada uno le falta por la vía del encuentro con un objeto. Y muchas veces ese objeto es un objeto de consumo y muchas veces es una sustancia adictiva, ¿no? Y esta posibilidad de hacer un lazo propiciatorio para el deseo, para la producción, para la creatividad, forma parte de todo análisis, y a eso es a lo que nosotros llamamos, lo que el análisis permite hacer emerger, hacer surgir, ¿no? Un sujeto de deseo, un sujeto con expectativas, con motor para ir detrás de sus cosas, que la época... Muy por el contrario, digamos, ¿no? No promueve la época. No lo promueve, porque en la imagen que vos tenés de ese empuje a la hiperactividad, es un automatismo, no es la fuerza del deseo. Sí, yo me quedé pensando mucho en lo que decías, ahora que estamos reflexionando juntos con los oyentes también, esta cuestión que vos decías, y que en parte, bueno, Pablo también ratificaba, la soledad, ¿no? El sujeto tan solo y simultáneamente tan rodeado de tantos objetos para gozar, de tanta gente metido en las redes sociales, pero con tanta soledad, ¿no? Que es un cuadro terrible, ¿no? Sí, una seria dificultad en el lazo, ¿no? Porque en realidad estos lazos virtuales
son lazos virtuales. Lo que aparece es eso, pero tiene que ver justamente con la dificultad, digamos, para tolerar la falta. Y justamente de eso se trata un poco el análisis, de poder abrir ahí, dar lugar, ¿no? Porque digamos, es como esto de, bueno, justamente ahí hacíamos referencia también a Recalcati, ¿no? Y esta cuestión de la clínica del vacío, ¿no? Cómo se llena con objetos que, bueno, siempre se requiere más, y otro, y otro, y otro, y bueno, se pierde el lazo con los pares, con los adultos, bueno, y con los niños también, mucha dificultad de los padres para poder ubicarse en ese lugar de padres. La transformación de las familias también, me pongo a pensar la imagen de la autoridad también, cómo ocurre también, cómo se instala la violencia en las escuelas, ¿no? Como institución también, ¿no? Eso también es interesante. Violencias fue uno de los ejes que propusimos para esta jornada. En realidad lo llamamos así, como violencias en general, porque a nosotros, bueno, la mayoría de los docentes, la mayoría no, todos los docentes de la práctica, trabajamos en instituciones, la mayoría públicas, y sabemos, ¿no?, que en las instituciones públicas es donde se presenta con más crudeza lo actual, y las consultas en este momento relacionadas a la violencia, sobre todo. Y bueno, como para no hacer un listado, ¿no?, de la violencia infantil, la violencia de género, el abuso sexual, la violencia institucional, pusimos como violencias en general, ¿no?, y las consecuencias subjetivas, y qué intervenciones posibles para nosotros, porque siempre la pregunta que guía un poco nuestras reflexiones y la convocatoria es ¿qué lugar? O sea, ¿hasta dónde es el alcance de nuestra práctica en relación a estas cuestiones de las que, bueno, obviamente, como decía Martín, Freud no se ocupó porque a él le tocó la guerra, ¿no? Que, bueno, a Dios gracias, a nosotros por el momento, no, pero nos están tocando otras cosas. Quizá otras guerras, digamos, ¿no? Pero es interesante porque como el psicoanálisis tiene que reinventarse para dar, no quiero decir batalla para no enganchar el psicoanálisis con lo hostil, ¿no? Pero dar un intento de respuesta o de alojamiento a las problemáticas de la época, ¿no? Estimo que el psicoanálisis debiera estar justamente a la altura, y justamente como el discurso del psicoanálisis se da de bruces, ¿no?, con el discurso actual, que es tan gozador, no tan que aplana, ¿no?, al sujeto, y justamente lo que les estamos contando a los oyentes que nos acompañan esta noche, Martín Trigo, que viene a charlar también junto con Paula Rabone acerca de esta práctica que tiene una gran expresión, muchos años, ¿no? La clínica en la emergencia, que fue en su momento iniciada por Horacio Manfredi. Yo repito por si recién nos sintonizan oyentes nuevos. Los traumas contemporáneos. Y estas seguidillas, estos ejemplos son los traumas contemporáneos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya se nos fue media hora, ya no se puede, faltan 4 minutos para las 21:30, y me gustaría luego de regreso, ¿cómo se están sintiendo? Bien, cómodo. Siempre pedimos una horita más de programa, pero no nos la van a dar. Rápido. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Con Martín hacemos 1 hora, y ya pasó media. Pasa rápido. El trauma del tiempo, chicos, realmente es uno para ir. Bueno, me gustaría contarles a los oyentes que vamos a quedarnos hasta las 10 de la noche. 4816-5730 es nuestro número de teléfono, y yo siempre festejo mucho estas prácticas porque es el encuentro de los alumnos justamente con un mundo que a veces es fantaseado como complicado, como difícil, como temeroso, y muchos de los participantes han pasado por la práctica, otros se han convertido ya en docentes, y bueno, esto va a generar un lugar de discusión y de enriquecimiento. Así que de regreso me gustaría meternos con el programa, ¿no? Con el programa, y aparte justamente con la práctica en sí. Por un lado la jornada y la práctica, los contenidos, bueno, ustedes lo piensan desde el psicoanálisis, y con lo que se van a encontrar algunos oyentes que quieren acercarse el sábado 29 de 9 hasta las 6 de la tarde. Ese día sábado completito, ¿no? Un break para el almuerzo ahí, ¿no? Así que vamos a contar un poquito después, ustedes lo van a hacer seguramente, algunos de los invitados, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto. Bueno, ¿tenemos para música un poquito? Sí, ya venimos, no se vayan. Don't try to fight it.
Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Inicio del espacio publicitario. Tren de Noche. Un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí, en Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Bueno, muy bien, estamos conectados con todos ustedes a través de la radio y a través del número de teléfono que es el 48165730 y por supuesto hay mucha gente que nos escucha a través de internet. Para los que recién nos sintonizan, nos acompaña Paula Rabone y Martín Trigo, han venido esta noche a los estudios para difundir entre otras actividades las nuevas jornadas de la práctica profesional, la clínica en la emergencia, iniciada en su momento por Horacio Manfredi y justamente para contarles en detalle esta práctica que tiene que ver con la clínica en la emergencia, que es una práctica del área clínica justamente que tiene más de 20 años de antigüedad. Así que la idea es contarle a los oyentes psicólogos de la facultad, que bueno, son colegas, algunos la conocen, pero bueno, ir difundiendo un poquito más de qué se trata. Tiene más de 20 años de creación, ¿no es cierto? Sí, comenzó en el año 92 en el Hospital Borda y el primer nombre que tuvo fue la clínica en la emergencia psiquiátrica. Ajá. Porque efectivamente todavía no estaba del todo pulido la diferencia entre lo que es la urgencia y lo que la emergencia propone como forma de entender, digamos, el trabajo con los pacientes. Y luego se fueron incorporando otras instituciones que seguramente ahora vamos a nombrar en algún momento. Y hay varias, Y se fue explorando el tema de la emergencia en el distinto tipo de prácticas, tanto de niños, de adolescentes como de adultos, y de lo que implica eso en toda terapia psicoanalítica, en todo psicoanálisis, ¿no? Y es una práctica que el alumno de la facultad hace avanzada en la carrera, tiene que tener psicopatología, imagino, adultos, ¿no? Pues es el ciclo de formación profesional, claro, se llama, que es el último tramo. Muchos alumnos se reciben con nosotros, hemos visto mucha tirada de huevos. Luego harina. Bueno, ahora no tanto porque está el tema de la tesis, así que, pero bueno. Viene la tesis, bueno, pero muchos festejan la última materia, ¿no? En estos 24 años muchos se han recibido con nosotros y sí, tienen el acceso a las prácticas es en el último año de la carrera. Y como docentes, ¿no? Los alumnos, ¿qué expectativas tienen con esta práctica? Porque para muchos es el primer encuentro con la práctica, con el laburo, digo bien, el laburo de un psicólogo, ¿no? Eso que preguntás es muy interesante porque es el eje, digamos, el eje de la materia, ¿no? Que tiene que ver con que el alumno efectivamente realice una práctica. Y es una práctica que la realiza en instituciones donde
es una práctica que se da en un contexto, que se da con el docente y con otros analistas también que están en la institución, tienen acceso en muchos casos a realizar coadmisiones, a poder discutirlas, a seguir casos. En los dispositivos más amplios, como son los de internación en psicosis, participan de la asamblea de pacientes, participan de muchas cosas que se hacen en las instituciones con los pacientes, y un eje fundamental para nosotros que nos llena de satisfacción es que a medida que va transcurriendo la cursada, ellos cada vez están más activos, cada vez intervienen más, cada vez participan más, cada vez piensan más los casos y realmente terminan, sin saberlo, siendo de gran ayuda al plantel profesional de cada institución, porque hacen aportes que realmente muchas veces son valiosísimos y a nosotros nos gratifica mucho cumplir ese objetivo, que realmente puedan hacerse de la práctica y que puedan tomar una posición en la práctica. Y en general creo, Paula, que lo logramos bastante bien, ¿no? Sí. Un poco las expectativas, ¿no? Cuando preguntabas, lo que uno nota es que la expectativa es ver pacientes, ¿no? Sí. Pero me hacías acordar cuando yo comenzaba, que uno siempre está comenzando con la práctica, ¿viste? Ay, ¿cuándo voy a ver un paciente? ¿Y dónde me siento? ¿Uso guardapolvo? ¿No uso guardapolvo? ¿Qué te pregunto? A ver, ¿cómo mido las palabras? Todo eso, pero ¿no? Eso último que vos decís es muy interesante porque ellos mismos van encontrándose en el encuentro con la práctica, lo que van descubriendo que en realidad lo interesante no es tanto ver pacientes, ¿no? Más bien sería escucharlos, ¿sí? Y sobre todo vernos trabajar a nosotros, porque la invitación que nosotros les hacemos es a participar de lo que nosotros hacemos como analistas dentro de una institución. Entonces, no es que generamos un dispositivo artificial preparado especialmente para que ellos vean, no, los invitamos a participar de nuestro trabajo, entonces es lo que hacemos. Y se van descubriendo en esta posición de participar del trabajo de un analista y entonces empezar a pensarse qué harían ellos en esa situación, qué preguntarían, cómo resolverían, ¿no? Que les resulta finalmente mucho más enriquecedor que ver un paciente, ¿no? Y pensar, bueno, es una psicosis, es una neurosis, porque al principio están muy tomados por esto, luego, como decía Martín, van pudiendo aflojarse, enriqueciéndose y enriqueciéndonos a nosotros, porque hacen unos aportes que realmente son increíbles y los trabajos que terminan escribiendo, que esta es otra de las patas fundamentales y la apuesta fundamental que hacemos en la práctica, que es a la escritura. Seguramente la escritura académica y también la investigación, ¿no? En realidad son las patas debieran ser las patas de cualquier universidad, de cualquier facultad, ¿no? Que el alumno no solamente es alumno, sino que se forme en la investigación, ¿no? Y en la escritura académica. La tesis ahí aparece como esa. ¿Sabes qué me quedé pensando en esta cuestión? Digo, ¿no? Que imagino que para muchos alumnos encontrarse con la práctica es reconfigurar toda su carrera. Algunos dicen, esto es lo que yo quería, digamos, y vuelven al ruedo como más quizás con ganas de escribir de pronto, ¿no? El encuentro con la práctica puede producir esto, o puede producir también momentos de angustia, momentos, ¿no? de pendulación. Eso depende de cada singularidad, pero estimo e imagino que debe generar una mayor apuesta, ¿no? Del alumno, de encontrarse con la práctica. Sí, porque esa angustia, ese temor al inicio, a cómo voy a empezar, realmente la práctica profesional cumple esa función de mediación, digamos, ¿no? Y que cuando esté el título y estén los primeros lugares de trabajo, creo que realmente es una herramienta que les sirve, que acerca mucho a los alumnos a lo que van a tener que hacer después. Y como te digo, esto que decía Paula de la escritura es el producto, ¿no? De lo que ellos mismos pudieron ir pensando en la práctica que hicieron. Y plasmarlo en un escrito realmente es algo que nos parece importante. Y necesario, porque escribir un caso no es nada fácil, ¿eh? Yo egresé sin saber escribir un caso, por ejemplo, lo pude hacer después, pero escribir un caso, saber contarlo, es complejo. ¿La cursada qué tipo de modalidad tiene? ¿Es anual, es cuatrimestral? ¿Cómo es eso? La cursada es cuatrimestral, la oferta sale todos los cuatrimestres, porque hay prácticas que no salen todos los cuatrimestres. Los alumnos cursan casi la totalidad de la práctica en las instituciones, solo tienen una hora, bueno, la hora de teórico, que es 1:40, ¿no? Que se cursa en la facultad una vez por semana, y el resto lo hacen en la institución. Es bien práctico esto, digamos.
Sí, con el docente a cargo, coordinando lo que sería el práctico, que bueno, aclaramos que todos los docentes que están a cargo de las prácticas pertenecen a las instituciones que reciben a los alumnos y además son docentes de la facultad, o sea, no es que ellos van a encontrarse a lo mejor con alguien que es en el hospital porque es un conocido de Martín, por ejemplo, entonces dice, bueno, un concurrente, o a veces suceden estas cosas, ¿no? No, son todos docentes de la práctica y con una pertenencia a la institución que los recibe. Y además esto de estar con esta persona que los coordina, suelen circular por otros espacios, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo del Durán, ¿no? Los alumnos que vienen a una comisión que funciona los días jueves, además de estar con su tutora, que es la licenciada Victoria Salvochea, pasan por otros espacios, por ejemplo, la supervisión del equipo de adolescencia, van a interconsulta, acompañados por el equipo de interconsulta, presencian también la reunión de equipo de interconsulta, bueno, no recuerdo ahora otras actividades, pero circulan por otros equipos también dentro de... Y es muy rico eso, porque uno se imagina que uno, en la cuestión de la representación social, algunos oyentes digo, ¿no? Que el psicólogo es psicoanalista y trabaja solo en su consultorio. Esto lo que ustedes traen es que el psicólogo trabaja en diálogo con otros profesionales, en las instituciones, en los centros de salud, con médicos, con psiquiatras, están los pacientes. Eso imagino que lo hace mucho más rico, ¿no? Y uno debe ser más ágil aún todavía para acomodarse y adaptarse a esos discursos distintos también, ¿no? Sí, absolutamente es así, digamos, es una práctica que se cree que es una práctica solitaria, pero es una práctica muy acompañada del psicoanalista, con colegas y con otros profesionales de otras disciplinas y de otros discursos, y eso es muy vital, es un desafío cotidiano muy vital, y también una cuestión que, así como te contaba Paula, se da en cada institución, también se reproduce en lo general de la práctica, esto de la diversidad, de la heterogeneidad de las comisiones, ¿no? Que ese espacio que se hace los días martes a las 16:15 en la facultad, ellos lo que tienen la posibilidad es, aunque estén en una comisión de una institución, asistiendo a ese espacio, participan del trabajo de las comisiones de otras instituciones. Entonces, aquel que está muy concentrado en su comisión en el tema de la psicosis y de la internación, tiene la oportunidad también de conocer el trabajo que se hace en una comisión en otro hospital que trabaja con niños o que trabaja con terapia ambulatoria, por ejemplo. Es lo que te quería preguntar, digo, por ejemplo, si yo soy alumno y quiero, por ejemplo, cursar esta práctica y me interesa, por ejemplo, el tema de las adicciones, ¿podría yo ir eligiendo el lugar o como, digo, cómo la cátedra va orientando las expectativas y los intereses de cada uno de los alumnos? Algunos se interesarán en niños, otros en adicciones, algunos, ¿cómo lo logran eso? Porque no hay un montón de instituciones, pero imagino que deben tener que ir eligiendo también, ¿no? Ellos se inscriben un poco al tuntún, porque por más que nosotros publicamos los programas y todo, lo que notamos muchas veces es que o no acceden a la lectura de los programas o hay cosas que no salen publicadas en el momento de elegir el número de comisión. Para esto hacemos todos los cuatrimestres una primera reunión informativa cuando ya están inscriptos, que sería como el primer espacio de articulación teórico-clínica. Lo destinamos a que cada docente presente cómo funciona la comisión en cada institución y qué se les ofrece, además de los horarios, en qué actividades pueden participar. El que desea puede cambiarse, ahí sucede que muchos se cambian, pues, yo pensé que era de niños y era de adultos, o yo quería psicosis, se cambian. De todos modos, la mayoría de las comisiones tenemos abierta la oferta a que si alguien está, por ejemplo, cursando en el Hospital Borda, pero quiere venir a participar de las supervisiones del Hospital Durán o de una admisión del equipo de niños, pueden hacerlo. Lo puede hacer. Sí, los alumnos pueden circular por los diferentes dispositivos independientemente de dónde están inscriptos. Además, de que los días martes se juntan todos los alumnos y ese día vamos cada vez un docente diferente presentando un caso con las particularidades de esa institución. Claro, digo porque hay alumnos, no sé cuál es vuestra experiencia, pero hay alumnos que ya saben que se quieren dedicar a psicosis, por ejemplo, o algunos que se quieren dedicar a niños y ya quieren ya comenzar a formarse con eso e ir a un lugar para comenzar a tener experiencia. O sea que lo has respondido. Voy a contar un poquito a los oyentes cuáles son algunas de las instituciones. Bueno, una la acaba de decir Paula recién, que es el Hospital
Hospital Borda. Allí que, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan? Porque es enorme el hospital, ¿no? Sí, en el Hospital Borda... ¿Cuántos talleres hay ahí? En uno de los servicios que se intenta dar una respuesta de corto plazo, digamos, en el tiempo de internación. Es un servicio muy dinámico que tiene actividades como asamblea de pacientes, multifamiliar, las admisiones, las entrevistas con pacientes que están internados y que promueve la intención de una externación lo más rápida posible. Y bueno, realmente sí, trabajan en reuniones de equipo, en supervisión, es un dispositivo muy enriquecedor y muy bueno para los alumnos, ¿no? Sí, cuando dijiste admisiones tuve una nostalgia, dije, ay, yo quería escuchar eso. ¿Cómo es la admisión de un paciente? ¿Qué se le pregunta, no? Es interesante. Uno siempre está aprendiendo en esto, ¿eh? Otro de los hospitales es el Durán, ¿no es cierto? Ajá. Allí estás, ¿no es cierto? Y en el Hospital Durán tenemos dos comisiones. Una de las comisiones, que es la que te comentaba hace un ratito, que coordina Victoria. Ajá, le mandamos un gran saludo a Victoria. Le mandamos un saludo a Victoria y a su bebé, que tiene unos días. Ah, sí, bueno, sí, felicitaciones. Sí. Esto va a quedar grabado, así que un gran saludo a los dos y el papá también, ¿no es cierto? Que tuvo que ver en eso, ¿no? Seguramente, algo así. Bueno, es una comisión en donde los alumnos circulan por diferentes, o sea, si bien se centra en la temática especialmente en niños, de participar de admisiones del equipo de niños, entrevistas de orientación a padres, supervisiones de niños, interconsultas, también circulan por dispositivos de otros equipos. Y la otra comisión que coordino yo es solamente niños, es desde que llegan hasta que se van. Nos ocupamos de, por ejemplo, ir a la sala de pediatría. ¿Es tu especialización, Paula? Sí. Se te escuchaba todo el tiempo. Coordino el equipo de niños en el hospital. Una maravilla. ¿Las comisiones son reducidas o son muy amplias, como las típicas de 35 alumnos en la facultad? Son mucho más reducidas, imagino, ¿no? Sí. Porque el docente ahí queda convertido como tutor, ¿no? Sí. Y también como te decía, son, como subrayó también Paula, ¿no es cierto?, que los docentes son profesionales de las instituciones. Entonces siempre cuentan con recursos del equipo en el que trabajan, ¿no? Entonces muchas veces cuando hay que responder a una demanda mayor de inscripción de alumnos, se incorporan y se recurre a los colegas del servicio para trabajar también con los alumnos. Genial, yo recién lo acabo de entender. Son residentes, son concurrentes de ese lugar. Exactamente. Perfecto. Bueno, que eso profesionales de planta de ese lugar, genial. Muchos de ellos con muchos años de experiencia también. Sí, vamos a contarle a la gente que para ganar una residencia o una concurrencia uno tiene que estudiar mucho, lo que le da un color distinto, ¿no?, a la práctica, porque son docentes que han ganado, luego de tanto estudio, están formadísimos y reciben a esos alumnos. Están también en el Sanatorio Julio Méndez, ¿no? Sí, el Sanatorio Méndez es el sanatorio de los empleados municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. La actividad que realizan es bien clínica, es absolutamente práctica. También están en el equipo de adultos, participan de admisiones, o sea, los alumnos pueden participar y observar cómo un analista hace una admisión, de espacios de supervisión, algunas interconsultas también, interconsultas, aclaro, porque a veces me ha pasado esto mucho, que los alumnos no, digo, en la facultad no es una palabra muy utilizada, interconsulta, y en la imaginación de los alumnos es como que se deriva el paciente o que alguien te deriva un paciente, y en realidad se trata de un trabajo en equipo con médicos de otras especialidades, en general sobre pacientes que están internados en la institución. Y esta es otra de las actividades que se hacen en el Méndez, la comisión a cargo de María Santana. El Ameguino parece, ahí en Avenida Córdoba, que ofrece unos cursos y una formación maravillosa, el centro Ameguino. Sí, el Ameguino tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Es una institución valiosísima, pionera del ingreso del psicoanálisis, luego de los tiempos de la dictadura, digamos, del reingreso del psicoanálisis a la institución pública. Y sí, allí tenemos dos comisiones que trabajan muy bien, que con Gabriela Lou y Andrés Escobar.
profesionales del Ameguino, de muchos años de Me dan ganas de practicar, chicos, ustedes cuando quieran. Me dan ganas de volver, viste que tenés que hacer un trámite en la facultad para volver a cursar, de cabeza me meto, ¿eh? Sí, así que, y luego aparecen el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez y el Centro de Gracias Dolores, el Centro de Salud Mental número 1, doctor Hugo Rosario, que son algunas de las instituciones donde los posibles alumnos van a poder hacer sus... Muy lindo esto, realmente a mí ustedes lo cuentan con tanto deseo. ¿Cómo se le nota a alguien que ama lo que hace? Porque brota, viste, que se impacta en el otro. Realmente... yo siempre les digo a los alumnos que yo trato de brindarles a ellos lo que a mí me hubiese gustado como estudiante que la universidad me brindara, ¿no? Que bueno, en aquella época no había tantas prácticas, eran muy pocas y en realidad no eran muy prácticas. Uno iba y en realidad no yo en una recorrí un poco el hospital, en otra había una cámara Gesell, pero no era como el seguimiento de un caso, de un paciente, o ver cómo trabajaban los analistas. Entonces, bueno, creo que desde ahí nace esta pasión, ¿no? Se les nota, y aparte estimo que en estos últimos años uno de los objetivos específicos de la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario fue justamente darle mucha fuerza a la oferta de prácticas para los alumnos, ¿no? Por esta brecha que aparecía entre la teoría y la práctica, ¿no? Y justamente estas prácticas lo que hacen justamente es generar un encuentro entre lo que uno aprende y lo que uno va a hacer en la práctica, ¿no? Porque a veces se reformula. Yo, por ejemplo, que doy psicología y epistemología genética, que es una de las primeras materias en la formación, y leemos viñetas de cómo se construye el conocimiento en Piaget. Una cosa es leer una viñeta y otra es traer un nenito, verlo filmado y cómo... era eso al final. Pero eso, ¿no? ¿Sabés la cantidad de veces que dicen, ahora entendí lo que es la neutralidad, ahora entendí la transferencia, ¿no? Y la como, claro, todo suena como un discurso medio delirante si no está enganchado a la clínica. Una maravilla, sí. La práctica es como que reconfigura, ¿no? Sí, tal cual. Y es tan necesario esto. Bueno, tengo algunos llamados, dice, Andrea dice, cursé la práctica hace un par de años, felicito a los docentes por el empeño en la cursada. Muchas gracias. Desde Banfield, ¿eh? Gracias, Andrea. Ahí está. Juan Manuel de Boedo, muy interesante el programa. Soy médico y quiero saber si puedo ir a las jornadas. Sí, claro. Sí. Bien. Sí. Está bien, esto lo tendría que haber aclarado yo. Viste que el oyente, viste cuando los pacientes te hacen, no me estás escuchando, te hacen el acto, el pasaje del acto, porque el otro quedó medio... Los oyentes con las preguntas que te hacen, esto no lo tengo que haber preguntado yo, ¿no? Claro, porque las jornadas no son solamente para los psicólogos. Gracias, Juan, por la pregunta que me haces. Es para aquellos que trabajan en salud también, ¿no? Así que, Juan, tranquilamente. ¿Cómo hacen para inscribirse, chicos? Yo siempre los refiero o los remito a lo que es el sitio. Hay un enlace dentro de www.psi.ur. En extensión está el enlace para inscribirse a la jornada, y si no, el mismo día de la jornada se pueden inscribir. Lo que se ahorran con la preinscripción online es hacer la cola para inscribirse. Y la gente agradecida. Claro. Y Gabriela de Almagro te hace la pregunta, ustedes tienen poderes, porque dice, ¿cómo puedo inscribirme en la jornada? Y para ir cerrando, porque siempre nos queda, hoy me reía porque me lo encontré a la secretaria de Extensión y Bienestar Universitario, Nora Vitale. ¿Cuándo nos vas a dar una horita más? Porque siempre te queda como muy corto. Sí, me quedé pensando para ir cerrando, Paula y Martín, acerca justamente de los traumas contemporáneos, ¿no? Y de la oferta que genera el psicoanálisis allí, ¿no? De poder hacer emerger la palabra en el padecimiento, ¿no? Porque me quedé pensando en esta cuestión de los solos que estamos, ¿no? Más allá de que estemos tan rodeados de objetos para gozar. Y qué necesario y qué pertinente es que haya un lugar con alguien que reciba el padecimiento, ¿no? Mucho antes de que uno sea un paciente, digo, ¿no? Y que haya una transferencia, que alguien nos escuche y que en algo de esa escucha haya algo del orden de la consideración por el padecimiento o por la pregunta que nos trae. Sí, el tema... te digo, nos ha entusiasmado mucho el tema de la jornada, porque inclusive en algunos de los subítems que estuvimos conversando, ¿no? Recién, el tema de lo que ocurre en nuestra época, ¿no? El tema de la violencia, el tema de el consumo, el tema de los lazos virtuales, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Qué se puede pensar acerca de eso? ¿Qué lugar para los psicoanalistas frente a esto de la inmediatez, cuando justamente nosotros apostamos a producir una pausa
¿no? Pero en realidad cuando alguien viene lo que quiere es ya, curarse ya y... Bueno. Por eso hay tantas marcos teóricos y tantas terapias que van por el camino de la sugestión y de la disolución del síntoma rápidamente sin preguntarse por esas raíces, ¿no? Porque va concatenado con este ritmo de quiero para ayer, ¿no? La solución. Me faltan 4 minutos y lo que quiero para que los oyentes luego no me reten es hacer un repasito de lo que va a ser la jornada, ¿no? Va a ser el sábado 29 desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Va a ser en Hipólito Yrigoyen 3242, aula 14, la famosa aula 14. Va a comenzar a las 9 de la mañana y hasta las 9:30 va a ser la acreditación. En el aula 14, desde las 9:30 y hasta las 10 de la mañana va a haber una apertura musical, ¿sí? Con un corto, ¿no es cierto? Que se llama Chorros, ¿puede ser? ¿Choros? Choros. Contanos un poquito de... Es un género de música brasilera. Me estás enseñando, ¿eh? Yo lo aprendí también con ellos. Me estás son fantásticos, hacen una música instrumental que es realmente maravillosa. Voy a googlear un poquito. O sea que arrancamos con música, bien. Música de fondo mientras la gente se inscribe y se va sentando y luego hacen un ratito una maravilla. Dedicado. Genial, perfecto. A las 10 de la mañana y hasta las 10:30 las palabras de apertura a cargo de Martín, ¿sí? Dimensiones del trauma. A las 10:30 y hasta las 11:30 la mesa número 1 con muchos de los trabajos que decía Paula que son producto de ex alumnos que vienen a compartir la escritura, ¿no? La invención de la historización a cargo de Santiago Abogadro, de la causa de vida con B larga a la causa de vida, ley, mandatos y ética clínica en el abordaje de la violencia contra la mujer, a cargo de Ignacio Rodríguez, la interconsulta, un punto de inflexión posible, esto lo va a coordinar María Santana. A las 11:30 hasta las 12 un cafecito para los presentes allí y luego continúa hasta la tarde de las 12 hasta las 13:30 una mesa redonda, alcances de la práctica psicoanalítica, los traumas contemporáneos, así que algo de esto estamos charlando acá. Los invitados Clara Azareto y Horacio Manfredi, si le mandamos un gran saludo a ellos. Vamos a invitarle de vuelta a Horacio después de tanto tiempo, ¿no? Le vamos a contar, sí, ahí está Paula que va a estar coordinando, ¿no? Vas a coordinar ese mediodía esta mesa redonda, luego a las 3 de la tarde y hasta las 4 la mesa número 2 con otros trabajos de Andrea Escobar, La única patria, de Nahuel Kraus con Sobre la crudeza, No nos une el amor sino el espanto, ¿sí? Será por eso que la quiero tanto, decía el título, ¿no? Me encantó. La mesa número 3, o la tercera mesa, desde las 4 hasta las 5 de la tarde, y luego a las 6 termina la mesa número 4, justamente, Desafíos del analista, esto me encantó, Desafíos del analista ante lo vertiginoso de la demanda. Esto que decía justamente, claro. Quiero para ayer. Bueno, las palabras de cierre a cargo de Gabriela Lowy. ¿Dije bien el apellido? Sí. Esta actividad no es arancelada, los certificados se pueden enviar por correo electrónico y entonces ya han escuchado a los invitados que los están esperando. Va a ser una jornada más que interesante. Esta jornada que en parte está totalmente relacionada con la práctica clínica, la clínica en la emergencia, porque es un diálogo, ¿no? Muchos de los alumnos, muchos de los exalumnos están trabajando con ustedes ahora y estimo que muchos de ellos escriben casos y generan la discusión con los alumnos. Es muy enriquecedor. Muchos de los trabajos que se presentan fueron generados durante la cursada por los alumnos. Luego, bueno, le dan una vueltita y lo presentan en las jornadas, que es también un modo de practicar. Digamos, nosotros aportamos a la práctica también en el lazo con los otros analistas, ¿no? Creemos que la práctica implica eso, poder dar cuenta ante otros y poder compartir con otros de lo que uno hace. Sí, una manera de inscribir a través de la escritura, ¿no? Sí, y esto te comento, digamos, que nosotros lo sostenemos con un equipo docente muy bien articulado, que tiene que ver mucho con la transmisión de quien nombrabas recién, de Horacio Manfredi, ¿no? Que realmente fue un impulsor de este tipo de dispositivos dentro de la Facultad de Psicología. Una de las primeras prácticas casi iniciáticas de este sistema es esta práctica profesional que inició Horacio, y muchas de las cosas que nosotros te contamos tienen que ver con iniciativas de él que nosotros pudimos incorporar y que podemos hoy llevar adelante de la mejor manera. Y seguir avanzando, ¿sí? Una práctica que invita entonces a la escritura, ¿no? A la investigación, a la discusión con los colegas. Bueno, quería agradecerte, Martín y Paula, por haber venido, ¿eh? Bueno,
Muchas No, gracias a por vos. darnos este espacio. Gracias a vos. Realmente aprendí un montón, me han dado ganas. ¿Saben que Dolores es psicóloga y productora, no? Ah, no, Sí, no. yo soy locutor y psicólogo. Hemos condensado el cinto. Hoy estamos acá. No nos quedaba otra, ¿viste? Y yo nací el 13 de octubre, día del psicólogo. O sea, ¿qué está? ¿Que viste? Iba a ser arquitecto. Determinado. No, ya estaba determinado. No, una maravilla. Bueno, la pasé muy bien. Sinceramente hay programas en los que uno se siente muy ameno. Bueno,